Entonces, ¿qué pasa si la carga es negativa? Si la carga es negativa, en el mismo sistema que tenemos, ¿cierto? Con la placa superior cargada positivamente, la placa inferior cargada negativamente, con un campo eléctrico uniforme, es decir, de la misma intensidad, y apuntando desde la placa positiva a la negativa en todo el interior de las placas, ¿cierto? En todo el espacio que se genera entre las placas. Si yo tengo una carga negativa que va desde el punto A hasta el punto B, yo sé, ¿cierto?, que el desplazamiento va a ser en la dirección hacia abajo, ¿sí?, tal como está dibujado por este vector gris. Sin embargo, dada la naturaleza de esta carga negativa, la fuerza que aparece sobre ella apunta hacia arriba, ¿cierto? Es una fuerza que va hacia la placa positiva. Eso tiene sentido puesto que es una carga negativa, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos opuestos. Nosotros ya sabemos, vimos varios ejemplos antes en las clases anteriores de qué pasaba en este caso. La carga negativa entonces se desplaza en la dirección del campo, pero al ser negativa se desplaza en contra de la fuerza, ¿sí? Tienen el desplazamiento y la fuerza sentidos opuestos. Por lo tanto, el trabajo para ir de A a B, el trabajo que hace la fuerza eléctrica, es negativo. Y tal como sabemos por la definición que vimos, ¿cierto?, fuerza conservativa y el trabajo hecho por esa fuerza y la energía potencial, sabemos entonces también que la carga se va a mover de una zona de menor energía a una de mayor energía. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si hacemos el movimiento a la inversa? En este caso tenemos la carga negativa que va a ir desde este punto hacia el otro punto, desplazándose con un vector hacia arriba, en la misma dirección y sentido que la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo sé que al desplazarse la carga en la misma dirección que la fuerza, el trabajo hecho por la fuerza eléctrica será positivo. Y voy a tener en este caso que el potencial en A va a ser mayor que el potencial en B. La energía potencial en A va a ser mayor que la energía potencial en B. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, aquí también, ¿cierto?, puedo ver que cuando tengo un trabajo positivo de la fuerza eléctrica, ¿cierto?, un trabajo positivo de la fuerza eléctrica, lo que yo hago es ir de una zona de mayor energía a una zona de menor energía. Dicho de otro modo, como también lo analizábamos para las fuerzas como el peso o como la fuerza eléctrica, ¿cierto?, cuando yo pongo una carga negativa entre estas dos placas en esta posición A y la dejo libremente actuar, lo que va a tender a hacer esa carga es ir hacia B, producto de la fuerza eléctrica, ¿sí? Porque es una carga negativa, va a tender a moverse hacia la placa positiva, ¿sí? A diferencia de acá, que si yo la pongo en el punto A, ¿sí?, lo que va a tender a hacer esa carga, si yo la dejo suelta, es ir, ¿cierto? Perdón, no es ir hacia B. Lo que hace una placa negativa, una carga negativa, no es tratar de ir hacia su placa negativa, lo venimos viendo desde el principio de la clase, va a tender a irse hacia el otro lado. Por lo tanto, si el movimiento es este, lo que estoy haciendo yo es acumular energía. Y el trabajo en ese caso de la fuerza eléctrica es negativo también, ¿sí? Es lo mismo que pasaba cuando yo levanto un objeto o cuando yo lo dejo caer, ¿sí? Para que vayan haciendo un paralelo con eso. Entonces, ¿qué más podemos decir de esta energía potencial eléctrica? Habíamos visto que la podíamos definir como la diferencia de las energías potenciales entre el punto inicial y el punto final. Que la energía potencial eléctrica en el punto A era U sub A. Y que dado que yo podía definir, ¿cierto?, el trabajo como Q0 por E por la distancia en el punto inicial menos la distancia en el punto final, ¿cierto?, voy a tener que la energía U sub A o U sub I, o como quiera llamarlo, ¿cierto?, es una energía potencial que es función de la distancia a la que yo me encuentro, ¿sí? Y puedo usar cualquiera de las dos placas como placa de referencia.
Si yo utilizo, por ejemplo, como está en este ejemplo, la placa de referencia como la placa negativa, la placa inferior, y tengo mi eje Y positivo hacia arriba, voy a tener un I sub A como inicio del movimiento, ¿cierto? Con la carga en A, y un final del movimiento como I sub B, ¿sí? Con la carga en la altura B, con respecto al sistema de referencia que yo me fijé, ¿sí? Y en ese caso, entonces, voy a tener que el trabajo, ¿cierto? Va a ser Q por E por la diferencia, ¿cierto? Del recorrido entre I sub A e I sub B. En este caso, dado que la carga va de IA a I sub B, voy a tener que esa resta es positiva y por lo tanto el trabajo va a ser positivo. Y eso es lo que acabábamos de ver y que acabábamos de analizar. Cuando la carga va de A a B en esta configuración, siendo positiva, el trabajo hecho por la fuerza eléctrica es positivo, ¿sí? Dado que es así, que depende de esa distancia en I, me gustaría que recuerden lo que habíamos deducido cuando vimos la energía potencial gravitatoria, como mg por la altura, ¿sí? Para que vean entonces cómo estas energías potenciales dependen de la posición. Cuando estamos hablando de fuerzas conservativas, ¿cierto? Las energías potenciales están asociadas a una posición, a un lugar con respecto a una posición de referencia. A diferencia de la cinética, ¿se acuerdan que tenía que ver con la velocidad del cuerpo? Entonces, vamos con un ejemplo, ya que a veces clarifica bastante. Tenemos aquí otra vez un sistema de placas paralelas. En estas flechas ustedes pueden ver el campo uniforme, ¿cierto? Que va desde la placa positiva a la placa negativa. Y tenemos entonces que el campo tiene una intensidad que es de 1 por 10 elevado a 8 newtons partido por coulomb. Y la pregunta es cuál será el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para mover una carga de 10 nanocoulomb por los siguientes caminos. Por el camino A, que va a ser recorrer 0,2 metros, ¿cierto? En la dirección ascendente, o sea, desde la placa positiva hacia la negativa, o en el camino B, también 0,2 metros, pero a lo largo de las placas, ¿sí? Paralelo a las placas, o en una distancia diagonal de 0,39 metros, donde voy a tener esa dirección C puede componerse por un desplazamiento paralelo a las placas de 0,33 metros y un desplazamiento vertical de 0,2 metros, ¿ya? Eso da un desplazamiento a lo largo de 0,39 metros en la diagonal, ¿ya? Que es tal lo que hemos hecho antes con los toboganes, las rampas y eso. Entonces veamos lo que pasa. Recordemos que el trabajo para ir de A a B, ¿cierto? Para recorrer estos 0,2 metros, en el caso del ejemplo, será igual al valor de la carga por la intensidad del campo por la distancia que se recorra. Entonces, en el caso del camino A, tendremos, ¿cierto? Nuestra carga, que son 10 nanocoulombs, o sea, 10 por 10 a la menos 9, por la intensidad del campo, que es 1 por 10 a la 8, por la distancia recorrida, que es esa, ¿sí? En este caso, la carga es positiva, ¿sí? Por lo tanto, yo sé que la fuerza que aparece sobre esta carga positiva también apunta hacia arriba, en la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Por lo tanto, el coseno que se forma entre los dos ángulos es 0 y el coseno de 0, el ángulo, perdón, que se forma entre los dos ángulos es 0 y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, f de coseno de 0 va a ser igual a f por d, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo yo sé que va a ser positivo y si multiplico me va a quedar 0,2 joules. Todo bien, ¿sí? Positivo y ese es el valor. ¿Qué pasa en el caso de B? Bueno, en el caso de B nosotros también lo sabemos, puesto que la fuerza que aparece sobre la carga positiva apunta hacia arriba y el desplazamiento que estoy planteando en B es paralelo a las placas, por lo tanto es perpendicular al desplazamiento, ¿ya? El camino B genera un desplazamiento que es perpendicular a la fuerza que aparece sobre esta carga. Por lo tanto voy a tener un desplazamiento perpendicular a la fuerza y nosotros sabemos que cuando ese es el caso, el trabajo es igual a 0.
¿Qué pasa en C? Para el cálculo de C vamos a notar lo que dijimos al principio, que si bien yo me puedo mover a lo largo de C, ¿sí?, por el camino diagonal, también puedo hacer dos recorridos. Puedo recorrer primero a lo largo de las placas y después, ¿cierto?, de abajo hacia arriba, ¿sí? Y esa combinación de esos dos movimientos me da ese mismo movimiento, ¿sí? ¿Por qué me interesa hacer eso? Porque acabo de descubrir qué es lo que pasa cuando me muevo a lo largo de las placas, ¿sí?, de manera paralela a las placas. Yo sé que entonces el movimiento de los 0,33 metros paralelo a las placas va a tener un trabajo nulo. ¿Por qué? Porque mi desplazamiento va a ser perpendicular a la fuerza. Y por lo tanto, lo único que va a sobrevivir es el desplazamiento que es perpendicular a las placas, o sea, que va en el mismo sentido que la fuerza. Y en ese caso, la parte del trabajo C, que es vertical, ahí sí voy a tener un trabajo, ¿cierto? Y va a ser igual a la carga por la intensidad del campo por la distancia recorrida, que son 0,2. Y como también voy desde la placa positiva a la negativa, va a ser en el mismo sentido que la fuerza, por lo tanto es todo positivo igual a 0,2 joules. Este ejemplo es interesante porque nos permite ver que no importa cuál camino yo tome, ¿sí?, por ejemplo el A o el C, los trabajos realizados por la fuerza eléctrica son iguales. Y esto lo habíamos discutido al final de la clase de trabajo y energía 2, cuando hablamos de fuerzas conservativas. Una de las propiedades de las fuerzas conservativas es que no importa cuál es el camino que yo tome, si voy desde el punto 1 hasta el punto 2, puedo ir de la manera más estrambótica que ustedes quieran, o puedo ir derechito y el trabajo realizado por la fuerza conservativa va a ser el mismo. Aquí lo vemos patentemente. Yo puedo recorrer 0,2 metros en el camino A, que es directo, desde aquí hasta aquí. O puedo hacer un camino como el C, me puedo ir por la diagonal. Pero esto es igual que subir una escalera, chiquillos. En la medida en que yo voy avanzando por la diagonal, estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Moviéndome un poquito para el lado, un poquito para arriba, un poquito para el lado, un poquito para arriba. Solo que si yo sumo todos los para el lado, son 0, porque son perpendiculares a la fuerza. Y van a sobrevivir solo los que son hacia arriba, ¿sí? El mismo caso que analizábamos para la escalera. Entonces, vamos a ver ahora otro concepto que es muy importante, que es el concepto de potencial eléctrico, ¿sí? Y que es lo que ustedes probablemente van a ver más durante su vida profesional. El potencial eléctrico se define como la energía potencial eléctrica, pero por unidad de carga, ¿ya? ¿Por qué es relevante esto? Porque yo puedo hablar de la energía potencial eléctrica, ¿cierto? Pero a veces voy a querer saber cuál es el potencial, pero independiente de la carga, o independiente, digamos, no dependiente de dos cargas, sino que para una carga unitaria, ¿sí? Y de ahí surge entonces la noción de potencial eléctrico, que yo voy a definir como la energía potencial eléctrica dividido por la carga, ¿sí? Las unidades que tiene esto están en honor al señor Alessandro Volta, que vivió en estos años tan prolíficos como ya hemos visto en esta clase, y la unidad es el volt, ¿ya? La letra B corta mayúscula, y es equivalente a 1 joule partido por coulomb, ¿de acuerdo? Porque es energía potencial, la misma unidad que el trabajo, ¿se acuerdan?, dividido por la unidad de la carga. Entonces 1 volt es 1 joule por coulomb. Si nosotros volvemos a nuestra definición de trabajo, para relacionarlo con la noción de potencial eléctrico, podemos ver que si yo divido todo por la carga, ¿cierto?, para que me quede todo por unidad de carga, ¿sí?, voy a tener que el trabajo para ir de A a B dividido por Q0 va a ser igual a menos delta U partido por Q0, ¿cierto? Dividir todo por Q0. Y si yo desarrollo esto, me va a quedar U sub B dividido por Q0 menos U sub A dividido por Q0. Y resulta que esto es la definición que yo acabo de dar de potencial. Acabo de decir que el potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga. Por lo tanto, lo que me va a quedar es que el trabajo para ir de A a B, ¿sí?, dividido por la carga, va a ser igual a menos B sub B menos B sub A o B sub A menos B sub B.
acuerdo? Al término V sub A menos V sub E se le llama potencial eléctrico de A con respecto a B, ¿ya? El potencial eléctrico tiene esa virtud que en el fondo me está indicando una diferencia o una comparación entre dos puntos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a esta resta yo la llamo potencial de A con respecto a B. No son valores absolutos, son valores referenciales uno con respecto al otro. Y se suele abreviar simplemente V a B, ¿ya? Pero significa eso, el potencial de A con respecto al potencial de B. Si lo quiero referir a términos de trabajo, ¿sí? Voy a decir que el potencial V a B, V sub A con respecto a V sub B, es igual al trabajo hecho por la fuerza eléctrica cuando una unidad de carga, ¿sí? Una unidad de carga, o sea, un coulomb es movido desde A hasta B, ¿sí? Entonces, esta es una definición más conceptual, ¿cierto? Para que yo pueda entender. Entonces, yo estoy diciendo cuánto trabajo unitario o cuánto trabajo me cuesta mover una unidad de carga desde A hasta B, bueno, B a B, ¿sí? Y esa es la utilidad, entre otras, que tiene definir el potencial eléctrico para trabajar por unidad de carga. Si después resulta que yo tengo 5 coulomb, multiplico esa cantidad por 5 y listo. Si tengo 10.000 coulomb, multiplico esa cantidad por 10.000, pero por lo menos tengo el valor unitario, ¿sí? Y eso es muy útil cuando yo trabajo en electricidad. Recordemos también que el potencial, al igual que la energía potencial, son valores escalares, ¿ya? A diferencia del campo y la fuerza, que son valores vectoriales. Puedo calcular yo, ¿cierto?, el potencial en un punto determinado, producto de una configuración de cargas. Aquí vamos a hacer algo muy simple, simplemente con dos cargas, ¿ya? Vamos a tener una carga Q1, que van a ser 12 nanocoulombs, y una carga Q2 negativa, pero del mismo valor, menos 12 nanocoulombs, ¿de acuerdo? Y tengo varios puntos en el espacio aquí, el punto A, el punto B, el punto C, ¿sí? Y tengo que fijarme que tengo las distancias también entre cada punto y cada carga. En este caso, el potencial V se calcula como K por la carga que está generando el potencial por el R, ¿ya? ¿Cuál va a ser el R? La distancia entre la carga y el punto donde yo esté analizando, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el potencial en A, ¿sí?, voy a tener que primero calcular el potencial en A debido a la carga Q1, ¿cierto? Y eso vendrá a ser esta expresión que está acá. El potencial en A debido a Q1 será igual a la constante K por Q1 por la distancia que hay entre 1 y A. O sea, la constante 9 por 10 elevado a 9 por la carga 12 por 10 elevado a menos 9, son nanocoulomb, recuerden, dividido por la distancia. ¿Y cuál es la distancia entre Q1 y A? 6 centímetros, ¿ya? En unidades internacionales son 0,06 metros. Si yo calculo todo esto, me da un valor de 1800 joules partido por coulomb, o lo que es lo mismo, 1800 volts, ¿de acuerdo? Pero resulta que no es solo la carga Q1 la que está presente aquí, también tengo la carga Q2, por lo tanto, voy a calcular ahora el potencial en A debido a la carga Q2. Y hago lo mismo, ¿cierto? Va a ser la constante por la carga Q2, que en este caso es menos 12 por 10 elevado a menos 9, porque es negativa, partida por la distancia entre los dos. Entre A y Q2 hay 4 centímetros, por lo tanto divido por 0,04. Y eso me da un valor de menos 2700 joules partido por coulomb, o sea, menos 2700 volts. Noten, chiquillos, que aquí el signo de la carga sí importa, porque en este caso era carga positiva y me daba un valor positivo, y aquí el hecho de que la carga sea negativa me da un valor negativo, ¿de acuerdo? Para tener el potencial total en A, voy a sumar los dos con una suma algebraica, puesto que estos son escalares. Por lo tanto, va a ser VA sub 1 más VA sub 2, 1800 volts menos 2700 volts. Y esa suma me da el potencial en A, que son menos 900 volts. Ahora bien, yo les acababa de decir
que lo importante de trabajar con potenciales es tenerlos referenciados, o sea, un punto con respecto a otro, ¿cierto? Pero de la misma manera, y esto se los dejo de tarea, ustedes pueden calcular, igual que hicimos acá, el potencial en B, que va a ser 1930 volts, y el potencial en C, que va a ser 0. No es raro que el potencial en C sea 0, porque si ustedes se fijan en la fórmula, ¿cierto? En esta ecuación que tenemos acá, va a ser la constante K por Q1, 12 nanocoulomb por 13, ¿sí? O sea, dividido por 13 centímetros o 0,13 metros, ¿ya? Y en el otro lado voy a tener menos 12 nanocoulomb por la constante dividido por 13. Por lo tanto, va a ser el mismo valor pero con signo negativo y eso me va a dar 0, ¿ya? Entonces, démonos cuenta en este problema también que lo que yo tengo es que yo puedo calcular, por ejemplo, un valor, por ejemplo aquí, B sub A menos B sub B, lo que era B sub AB, como habíamos visto en la diapositiva anterior, que era igual al trabajo para llevar una carga unitaria desde A hasta B, ¿se acuerdan? Si yo sumo, si yo hago B sub AB, que es B sub A menos B sub E, me va a quedar B sub A menos 900 menos B sub B, por lo tanto me va a quedar un valor negativo, ¿sí? Significa que el trabajo, ¿sí?, que tengo que yo hacer para llevar una carga positiva desde A hasta B es negativo, ¿sí? ¿Tiene sentido eso? Pensemos. Estoy aquí en A, entre medio de una carga negativa y una carga positiva, ¿cierto? ¿Sí? Y voy a mover esta carga hasta el punto B. Noten que para que esta carga se mueva, ¿sí?, la fuerza que aparece en A, producto de Q1, apunta hacia la derecha. Y la carga que aparece, la fuerza que podría aparecer en A, producto de Q2, también va hacia la derecha, ¿sí? Si aquí hubiera una carga de prueba positiva, obvio, una carga de prueba positiva, ¿sí? Aparecería una fuerza hacia la derecha, producto de Q1, y una fuerza hacia la derecha también, producto de Q2. ¿Por qué? Porque Q1 la repelería y Q2 la traería, si en A hubiera una carga Q0 positiva. Entonces, si yo tomo esa carga Q0 positiva y empieza esta carga un movimiento de A hasta B, resulta que yo voy a ir acercándola a la carga positiva que la repele y alejándola de la carga que la trae, para pasar más encima al otro lado, hacia una zona donde también está la carga Q1 positiva repeliéndola. Por lo tanto, tiene todo sentido que el trabajo sea negativo, porque el trabajo de la fuerza eléctrica nunca haría eso, ¿ya? Nunca la fuerza eléctrica haría que esta carga positiva fuera de aquí hasta aquí. Y entonces tiene sentido que B a B sea negativo, porque representa el trabajo hecho por la fuerza eléctrica para llevar una carga unitaria desde A hasta B, ¿sí? Espero que esto haya quedado claro. Perdón, falta algo. Potencial eléctrico en placas paralelas, falta lo más importante, perdón. Cuando yo tengo un sistema de placas paralelas, tengo mi definición de potencial, que es energía potencial eléctrica partida por Q0, ¿cierto? Si tomamos la definición que teníamos de energía potencial, que era Q0 por E por una distancia, en este caso I, porque he puesto un sistema de referencia de esta manera como está dibujado, tengo que el potencial entonces en un sistema de placas paralelas donde el campo eléctrico es uniforme va a ser igual a E por I, o sea, la intensidad del campo eléctrico por la distancia según mi eje de referencia, ¿ya? Y esto es súper importante porque significa que para una misma distancia I, o sea, para una misma posición dentro de este conjunto de placas paralelas, el potencial eléctrico es el mismo. Es decir, tal como lo puedo ver aquí yo, dado que el campo eléctrico es uniforme, igual en todos los puntos dentro de las placas, el potencial va a depender solo de la posición en la que yo me encuentre dentro de estas placas. Si estoy más cerca o más lejos de la placa que estoy usando de referencia. Y esto da origen a algo que es muy importante, chicos, que son las líneas equipotenciales.
que son líneas, como su nombre lo indica, donde el potencial es el mismo. Si el potencial eléctrico, en este caso, depende solo de la distancia a la placa de referencia, que en este caso es la de abajo, las líneas equipotenciales serán líneas paralelas a esa placa, como estas que están aquí en punteadas celestes. Y voy a tener entonces un potencial V1 igual en todo lo largo de esta línea punteada celeste, un potencial V2 igual en toda esta línea punteada celeste, V3, V4 y así. Infinitas líneas equipotenciales para todos los I que recorren, ¿cierto?, el interior de estas placas paralelas. Y esto es súper importante también porque, como ustedes ya se imaginarán, cuando yo me muevo a lo largo de una línea equipotencial, el trabajo asociado es cero, porque voy a lo largo de un mismo potencial, o sea, no me cuesta nada a la fuerza a la fuerza eléctrica no le cuesta ningún trabajo que una carga se mueva a lo largo de una línea equipotencial, por definición casi, ¿sí? Recuerden que voy en un mismo potencial, por lo tanto, no necesito hacer trabajo. También hace sentido con el hecho de que si yo me desplazo a lo largo de una línea potencial, dado que estas líneas equipotenciales son paralelas a las placas, me voy moviendo en una dirección perpendicular a las fuerzas. Por lo tanto, el trabajo es cero, ¿sí? Entonces ahí van viendo cómo todas estas piezas van encajando, cómo todas estas cosas que nosotros estamos viendo encajan las unas con las otras, ¿de acuerdo? Entonces, distinto es si yo voy de una línea equipotencial a la otra. Ahí sí hay un trabajo necesario. Pero si yo voy a lo largo de una línea equipotencial, no. Solo si me muevo entre una línea equipotencial y la otra, ¿ya? Ahora sí, hemos llegado al final de esta clase y espero de verdad que todos estos conceptos que son nuevos para muchos hayan quedado claros y si hay alguna duda la podamos aclarar en los seminarios asociados. Que estén muy bien, espero que haya sido de su claridad y de su agrado. Nos vemos para la próxima.